el PAN prácticamente ya no podrá tapar el sol con un dedo. Carmen Luna, qué vergüenza para nuestro sistema de justicia que no solo no castiga, sino que son cómplices de los delincuentes. Pues sí, decíamos, una situación muy complicada que ha quedado al descubierto. Por supuesto que muchos ya lo sabíamos, lo habíamos documentado, hemos en Contralínea, pues por años documentado la corrupción en el Poder Judicial, su colusión con integrantes del poder económico, su sometimiento a los distintos presidentes, es decir, al poder ejecutivo durante mucho tiempo, y que apenas unas cuantas familias son las que controlaban el grueso del poder judicial de la federación, los altos sueldos que por decenas tienen ahí en el Poder Judicial de más de $500,000 al mes. Una situación muy, muy complicada en el Poder Judicial que, pues sí, es momento de que venga con urgencia una reforma urbana. Así es, Osimo. También tenemos para acá una importante lista. Muchas gracias por estar atentos a las emisiones de Contralínea y saludamos con mucho gusto a Marco Ramírez, Marta Vidrio, Larisa Adrián, Arturo Ortega, Charo Charo, que es frecuente y muy activa con nosotros, Jorge León, Conifer también igualmente, a Lourdes Alonso, Ana Castillo, José Barrón, Graciela Mendoza, Araceli García, Perla Santiago, Pedro Colín y Silvia Díaz. Nos escribe también Efraín José Peraza Tamayo y nos dice: todavía falta desmantelar a toda esa red de complicidades que se beneficiaron con la impunidad con que actuaron todos los delincuentes, empresarios, políticos, corporaciones policíacas nacionales e internacionales. Coincidimos, Efraín, era lo que estábamos comentando, y sí se debe hacer ahora un esfuerzo mayúsculo por ir por todas estas personas, por sanear las instituciones que han dejado mucho de qué hablar, pero es importantísimo la presión de la sociedad, la exigencia hacia las autoridades para que estos cambios se puedan generar. También, pues activamente, como sociedad organizada, no dejar pasar nada y seguir frenando pues el actuar de la ultraderecha, el actuar de toda persona que delinca y afecte a la sociedad. Estamos de acuerdo contigo también, Efraín José. Muchas gracias por estar atento. Pues les agradecemos mucho su compañía y les solicitamos que compartan el enlace de esta transmisión si es que les ha parecido interesante algo de lo que aquí estamos informando, estamos también analizando. Recuerden que estamos en www.contralinea.com.mx y que estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter y también en Instagram, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Con respecto de YouTube, pues les solicitamos que se suscriban al canal y que que activen la alerta, que den también me gusta. Saben que si activan la alerta, pues estarán siendo informados, avisados de cuando hay nuevo material de Contralínea, ya sea que estemos subiendo como, como editorial, como artículo de opinión en video, etcétera, o incluso las transmisiones en vivo, las transmisiones especiales, pues estarán atentos, estarán informados de cuando iniciemos alguna de ellas. Y pues sí, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que esta conferencia de prensa matutina, encabezada el día de hoy por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo como tema, podríamos decir que principal, pues el caso de Genaro García Luna, por todas estas implicaciones de las que ya hablábamos hace un momento, implicaciones políticas, implicaciones sociales al interior del país, y el presidente de la República no solamente fue cuestionado sobre este asunto, sino que él mismo pues no dejó pasar el asunto para referirse a lo que ocurría en México hace algunos años y también a lo que sigue ocurriendo con respecto de estos integrantes de estos grupos que siguen, algunos de ellos encaramados todavía en estructuras del poder político, y muchos otros desde los organismos autónomos y también desde el sector empresarial. Pues ya tenemos a nuestro compañero José Reyes, quien se referirá precisamente a lo que aconteció en esta conferencia de prensa matutina del día de hoy, y un primer tema es precisamente el caso de Genaro García Luna. ¿Cómo estás, José Reyes? Buenos días. ¿Qué tal, Sósimo Camacho, Urbano Barrera? Un saludo, por supuesto, al auditorio y a nuestro equipo de producción. En efecto, como lo señalas,
el presidente López Obrador pidió a Felipe Calderón informar al pueblo de México si sabía de los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, y que García Luna diga si recibía órdenes de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y también si sugirió al exsecretario de Seguridad ya declarado culpable que se convierta en testigo protegido. Todavía hay posibilidad de que García Luna se declare como testigo, yo diría como presidente de México, por el bien del país, ojalá lo haga, indicó el jefe del Ejecutivo. Se habla de un grupo, se hizo hasta un organigrama y así se encuadró el tema en la Fiscalía de Estados Unidos y el juicio de que existía un cártel que funcionaba desde el gobierno. Entonces preguntó el presidente, ¿acaso no sabía el presidente, en este caso Calderón? Planteó que se tiene que ir a fondo del asunto y de una vez dejar manifiesto que se padeció durante 36 años una pandilla de rufianes. Ojalá Calderón, antes de que García Luna lo haga, toma decisión, él explique, y también Fox, dijo López Obrador. Hizo varias preguntas. ¿Acaso nunca vio nada raro? ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? Y además, el presidente supremo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está claro en el caso del ejército por escrito. Por lo tanto, es importante saber si, además, que el PAN se pronuncie y que el PAN también lo haga como la alianza opositora. Durante una larga exposición en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, el presidente dijo que también debían pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos los consejeros de la Judicatura, sobre este tema. ¿Cuál sería la excusa de que no lo hicieran así? De que jueces, magistrados que son autónomos, y en todo caso también, ¿cuál sería el significado de la existencia del Consejo de la Judicatura? No es agravio, no es un agravio al Poder Judicial que el mismo día que estén enjuiciando y declarando culpable a García Luna, aquí en México se resuelva descongelar sus cuentas. Destacó que es bueno para México y también para Estados Unidos limitar cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos, porque incluso García Luna fue premiado por autoridades del poderoso del norte, y sugiere el presidente que pues resulta raro que tampoco supieran. Sobre todo lo de Rápido y Furioso, el tráfico de armas, fue una acción concertada que tampoco salió o se le dio rienda suelta durante el proceso en el juicio en Brooklyn. También señaló cómo se fueron descongeladas las cuentas de la esposa de García Luna y de Cárdenas Palomino, por lo cual indicó que se requiere de una reforma profunda de jueces, magistrados y ministros. Estableció el presidente que se venía de una crisis, una decadencia y de un proceso de degradación progresiva. Había prácticamente estaba y todavía tiene resquicios de consumiendo al país, de tal manera que lo de ayer de García Luna dijo es parte de eso, de una decadencia. ¿Cómo se enfrenta a esa decadencia? Porque dijo, no tiene que ver con lo económico, moral, político, sino con la transformación y arrancar de raíz al régimen de justicias, complicidades y privilegios. Recordó cómo definió en su momento pues las tres hipótesis de las que ya hemos dado cuenta en los programas de Contralínea, que era una invención y García Luna era inocente y que Calderón no tenía nada que preocuparse. Ya vimos que eso no fue así. Segundo, que García Luna es culpable, pero ¿acaso Calderón no sabía? Y tercero, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde Felipe Calderón en su escrito publicado en Reforma, nada tiene que ver con el tema en cuestión. El expresidente se va por la tangente porque dijo que enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, y es realmente lamentable el que tenga ese grado de cinismo de defender a eso y llamarle valentía. Finalmente planteó que el fondo del asunto es lo que se omite y cuál es la explicación que el expresidente va a dar al pueblo de México sobre el por qué nombró a García Luna, si sabía o no sabía lo que andaba haciendo, sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Sosimo Urbano.
Así es, José Reyes, pues casi fue tema único, hubo otros también allá en la conferencia, pero sobre todo fue García Luna. Inmediatamente después de que hizo el presidente este pronunciamiento, también se presentó, como todos los miércoles, Ana Elizabeth García Vilchis, y ella presentó algunos videos y opiniones acerca de este caso. José Reyes, ¿qué información tienes? Así es, Urbano Sósimo, en la sección de quiénes quieren las mentiras, Elizabeth García Vilchis señaló que en el caso de García Luna, la oposición se disquició porque deja mal parada la política de seguridad de Vicente Fox y Felipe Calderón, y los deja bajo la sombra de la sospecha. Algunos amigos de García Luna también lo han defendido o de plano lo han exonerado, también como lo ha hecho Calderón. Proyectaron un video en el que Diego Fernández de Ceballos eh, expresa que si no lo supo Calderón, pues fue un idiota, y dijo con respecto a las acciones que desarrolló en el tema del narcotráfico y de cómo estaba involucrado. Señaló que Joaquín López Dóriga solo dedicó un tuit únicamente para dar la noticia de la sentencia de la Corte. Una cosa es que la oposición busque las manzanas podridas y otra que los medios solo publiquen las podridas. Mencionó la nota de apertura de vialidad del puente de Fierro AIFA Azucena, que presentó a Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, así como Ciro Gómez Leiva. Solo destacaron que la vía había sido cerrada cuando solo fue por algunas horas por trabajos de limpieza y desde enseguida fue abierta, al tiempo que presumió un video del youtuber Luisito Comunica sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el que aseguró que no hubo pago de por medio. Finalmente dijo que una joya de lo que se vivió en la semana fue lo que dijo Enrique de la Madrid, que no tiene desmentido, quien mostró un tweet y un video del priista en el que habla de la debilidad de la economía. Sin comentarios, dijo García Vilchis. Basta recordarle que cuando su padre gobernaba, el peso se devaluó 1000%. Urbano, Sósimo, también, si me permiten, en la mañanera se habló del tema de el caso de Nicaragua, o si se va a pasar el tema de infodemia. Urbano, Sósimo. Adelante, José Reyes, ya hemos publicado precisamente este tema en esta sección que hablamos sobre Genaro García Luna. Adelante con el tema de Nicaragua, que nos parece muy importante. Muchas gracias, estamos en línea. Al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que el proceso que vive en Nicaragua, de donde pues han emigrado y han sido recibidos algunas decenas de supuestamente expresos políticos en España, digo que México es respetuoso y busca que mediante el diálogo se resuelvan las diferencias en ese país. Sin embargo, destacó que muchos opositores de otros países escogen a México para venir a dialogar, porque es un país que les garantiza libertades, y eso es lo que busca nuestra nación, dialogar para que se resuelva el tema. En el caso de los sandinistas, dijo López Obrador, es un asunto para México muy complicado. Y le recuerda algunos poemas de Efraín Huerta y de Ernesto Cardenal, que palabras más, palabras menos, dijeron que es una posición de un sacerdote extraordinario, sandinista y poeta. Consideró que le da mucha tristeza la división que se produjo en el seno de la dirigencia sandinista. Decía Efraín Huerta que mis maestros del marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Así estamos en el caso del sandinismo, dijo el presidente. A mis amigos sandinistas, o no sé si están en la cárcel, otros en el destierro y otros en el poder. Dijo, continuó con el poema, siempre buscamos nosotros, señaló el presidente, se llegue a un acuerdo y que se liberen a los presos. Se debe buscar la reconciliación, la unidad, que es lo fundamental para poder avanzar. Destacó que México siempre ha estado abierto a dar protección y a hacer valer el derecho de asilo. Y su instrucción como jefe del Ejecutivo es que todos los que quieran estar en México tienen las puertas abiertas
y son bien recibidos. Especificó que la nacionalidad no se puede perder por decreto y que ojalá las cosas se resuelvan bien para el pueblo hermano de Nicaragua, por lo cual dijo que se va a seguir actuando de manera responsable y prudente en las relaciones bilaterales que son normales, pero que no se puede dejar de ayudar en la reconciliación. Finalmente dijo que este problema se trata de que los latinoamericanos deben de integrarse a la fraternidad universal y decirles que ojalá las cosas se resuelvan bien al pueblo hermano de Nicaragua, por lo que se va a seguir actuando de manera responsable y prudente. Próximo. Así es, José Reyes. El presidente también toca algunos temas de la agenda nacional, da respuesta a muchas interrogantes y concretamente, ¿qué nos dice de estos temas, José Reyes? Así es, Urbano Barrera. Finalmente, Sósimo, Urbano, como ustedes lo señalan, la mayor parte de la conferencia la dedicó prácticamente, que duró 3 horas, a el tema de García Luna. Sin embargo, a pregunta expresa de los colegas, abordó el tema de la corrupción burocrática y de algunos funcionarios enquistados todavía en su gobierno. Al respecto dijo López Obrador que pues se va que hay avances. Se trata de una limpia, como lo planteó desde su toma de posición, y sin embargo reconoció que es tan grande el gobierno y requiere de tantos servidores públicos que muchos se enquistaron y siguen en la administración, porque quienes llegaron a los puestos claves los mantuvieron, no los cambiaron, y ahora no están de acuerdo con su gobierno y se formaron, a pesar de que se formaron en el antiguo régimen, carecen de honestidad y no son capaces de plantear que están en desacuerdo y presentar su renuncia. Especificó el caso de una subsecretaria de Economía que elaboró desde un principio en su gobierno y a los 15 días de que renunció, se integró a la primera marcha de los conservadores, 4 años ahí en contra, o sea, así como otro, el rector de la universidad, César Ucán Carmes, manejaba, preguntó además, ¿quién manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México? El Mayo Zambada durante 2 sexenios. Pero no estoy diciendo que sean narcotraficantes los exfuncionarios, sino los que se quedaron callados y no dijeron nada, por supuesto. Se refirió por último al caso del cártel de inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, básicamente en la colonia del Valle, en donde dijo, pues siempre ha ganado el Partido Acción Nacional hasta la última elección, y resulta ahora increíble que se destapa toda esta cloaca de cómo se generaron una serie de corrupciones para violar los reglamentos de construcción, y a pesar de que ya se sabía de todo esto, la gente seguía votando por el PAN, pero bueno, en ese sentido dijo que está en su derecho. Finalmente consideró que es partidario de que se pensara más en el futuro, en el pasado, y que quien cometa un delito en el futuro sea castigado. Eso está vigente, dijo López Obrador. No hay impunidad. Y puso de ejemplo cómo ahora la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las observaciones, que él dio instrucciones de que se revise el caso de Segalmex, donde al parecer hay grandes cantidades millonarias de recursos que fueron desviados para otros fines que no fueran los de la autosuficiencia alimentaria. No se tolera la corrupción para nadie, incluyó el jefe del Ejecutivo. Hasta aquí las notas mañaneras de esta conferencia del presidente López Obrador. Próximo Camacho, Urbano Barrera. Buenos días, José Reyes, que tengas una excelente jornada. Igualmente para ustedes, nuestro equipo de producción y por supuesto a nuestro auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Pues ha sido el reporte de José Reyes de lo más importante que ha dicho el presidente de la República el día de hoy. También nosotros destacamos esto que ya nos informaba José Reyes de la situación allá en Nicaragua, pues una situación compleja, complicada, porque el propio, hay que recordarlo, movimiento sandinista ya desde hace tiempo se partió y ahora pues hay una disputa entre el propio movimiento sandinista que ha llevado a que el gobierno de Nicaragua
pues quite la nacionalidad a algunos de sus ciudadanos. Algunos están siendo acogidos por otros países, les están dando una patria adoptiva, digamos, y se le ha preguntado a México si hará algo. Ha sido cuestionado por supuestamente no hacer nada, y hoy el presidente de la República pues reveló esta carta que le envió a el jefe del Estado nicaragüense, Daniel Ortega, en la que pues le solicitaba, le proponía el diálogo entre las partes que están en conflicto allá en Nicaragua y que México podría ser sede de ellas. Es decir, México no había revelado esta intención de tratar de favorecer el diálogo en esta nación. Hoy lo ha revelado el propio presidente y por supuesto que se está a la espera de que pudieran ser aceptada alguna de las propuestas de México por parte del gobierno de Nicaragua, aunque bueno, pues vemos que el encono allá pues es muy muy intenso, pero México ha dicho que está dispuesto a favorecer el diálogo, a favorecer la reconciliación entre los nicaragüenses. Y pues con esto, Urbano Barrera, podemos pasar a revisar las informaciones que consideramos más relevantes que han ocurrido en las últimas 24 horas. Y la primera que les estamos mostrando, pues sigue con el caso de Genaro García Luna, tiene que ver de manera directa con él. Esto porque pues un tribunal en México ha desbloqueado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Prácticamente, mientras allá en Estados Unidos, Genaro García Luna era encontrado culpable de narcotráfico, y que pues se habían mostrado parte de sus propiedades y de un enriquecimiento que podríamos calificar de inexplicable. Resulta que en México el Poder Judicial, que tenemos, pues ha terminado por desbloquear las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Un tribunal en materia administrativa de la Ciudad de México revocó la sentencia de un juzgado que negó el amparo promovido por Linda Cristina Pereira Gálvez en contra de su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, pese a que la esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, está denunciada en este país, o sea, en México, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en Estados Unidos también está denunciada ante una corte civil. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que Pereira Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, desde el 9 de diciembre de 2019 se le había incluido en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar. Bueno, pues ya no estará en esta lista, toda vez que hemos dicho, el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México ya le ha dado pues la oportunidad de que se le desbloqueen sus cuentas. ¿Quiénes integran este 17º Tribunal? Pues el presidente de este tribunal colegiado es Rolando González Licona. También está integrado por el magistrado Eduardo Baltasar Robles y por la magistrada Amanda Roberta García González. Pues se trata, en efecto, de una situación pues que podríamos nosotros calificar de pues incongruente, toda vez que mientras está siendo encontrado culpable en Estados Unidos, el Poder Judicial de México le desbloquea las cuentas a la esposa de Felipe Calderón, y vaya que aparece, no digamos como beneficiaria solamente de este entramado creado por Genaro García Luna, sino podríamos decir incluso como cómplice. Recuerden ustedes que aquí en Contralínea, una investigación de Miguel Vadillo dio a conocer toda esta red financiera de Genaro García Luna con empresas, con integrantes de medios de comunicación, con empresarios, y que aparece precisamente también el nombre de su esposa como una participante destacada de las transacciones que hizo precisamente Genaro García Luna, y por las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera ha abierto expedientes que, además, explicó ayer la Unidad de Inteligencia Financiera, se han convertido ya en expedientes, en denuncias ante la Fiscalía General de la República, en las que se señala no solamente a Genaro García Luna, sino también a su esposa. Pues ayer un tribunal desbloqueó las cuentas, Urbano Barrera. Así es, Osimo. Y en otra de las informaciones destacadas, pues tenemos que, gracias a un juez federal, Isabel Miranda podrá seguir difamando a Brenda Quevedo. Una nota del periódico La Jornada nos dice, un juez federal le negó la suspensión definitiva a Brenda Quevedo Cruz, una de las presuntas involucradas en el plagio y homicidio de Hugo Alberto Wallace en julio de 2005.
para que autoridades de la alcaldía de Xochimilco retiraran los anuncios espectaculares de la empresa de publicidad, la empresa Showcase, que ha exhibido continuamente a Brenda Quevedo, a quien la señalan como secuestradora. Dicha compañía es propiedad de Isabel Miranda de Wallace, quien colocó los anuncios en principales vías de circulación vehicular para denunciar a los presuntos secuestradores de su hijo. El juzgado primero de distrito en materia administrativa rechazó otorgarle la medida cautelar para obligar a la alcaldía a revisar los anuncios publicitarios. Como se recordará, Quevedo Cruz promovió el juicio de amparo el pasado mes de noviembre y entre los actos que reclamó fueron la omisión de ordenar la visita de verificación, así como de verificar la licencia o permisos relativos a los anuncios de la empresa Showcase, publicidad sociedad anónima de capital variable, relacionada con la imagen de la quejosa y con el llamado caso Wallace, publicado en la demarcación de allá de Xochimilco. Pues sin duda es un caso importante, pero la señora Wallace pues no ha dejado de exhibir en los espectaculares todos sus reclamos, todas sus exigencias, y pues ahora un juez federal le autoriza que puede seguir haciéndolo, Sósimo. Así es, me alertan de la producción y también de la audiencia, quienes están muy atentos a lo que aquí se dice, lo que aquí se señala, que en algún momento, en vez de decir la esposa de Genaro García Luna, dije la esposa de Calderón, sí, una disculpa, estábamos hablando de la esposa de Genaro García Luna, a quien le han desbloqueado precisamente sus cuentas, no obstante que su esposo el día de ayer fue encontrado culpable allá en Estados Unidos. Y con respecto de esta nota, Urbano Barrera, de pues que prácticamente se le da otra vez el Poder Judicial, le da la oportunidad a Isabel Miranda para seguir ensañándose en contra de una persona que fue aprendida supuestamente por participar en el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Solamente hay que recordar algo, en Contralínea nosotros documentamos que Brenda Quevedo, las pruebas que la incriminan y que están en su computadora, resulta que fueron sembradas tiempo después de que ella fuera aprehendida. Estas pruebas que la tienen hoy en la cárcel fueron sembradas por alguien en algún momento, ya cuando la computadora había sido asegurada por las autoridades, que, oh sorpresa, en ese momento estaban encabezadas estas detenciones por Genaro García Luna. Así que pues resulta indignante también esta situación en la que se ensañe pues de manera tan impune algunas personas, ahora que sabemos que Genaro García Luna pues se dedicaba también a la fabricación de culpables. En otra información, esta que también tiene que ver con el Poder Judicial y que repercute en los asuntos políticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado no aplicar el Plan B de la reforma electoral en los próximos comicios de Coahuila y el Estado de México. Es decir, ya hay una reforma pues, por supuesto, a la propia, a las leyes, y que pues dan cuenta que no fue la reforma que se buscaba profunda de todo el sistema electoral y una porción del sistema político, gracias a que la oposición pues no quiso que se tocara, se llegara al fondo de estos asuntos. Por lo tanto, en este caso, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada que se necesitaba para modificar la Constitución, alcanzaban solamente la mayoría simple y por ello solamente se modificaron las leyes y no la Constitución. Bueno, pues resulta que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición, así como por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el partido local de Jalisco llamado Hagamos, en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, considerada la primera etapa del Plan B de la reforma electoral, y ordenó que estos cambios no se apliquen en los estados de México y Coahuila, donde habrá elecciones en este mismo año. Este acuerdo del ministro dice de manera textual: resulta procedente, pues es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que de aplicarse el criterio interpretativo de los procesos electorales que se llevan a cabo en los estados de Coahuila y en el Estado de México, podría afectarse los bienes jurídicos en juego, que son jurídica del proceso
participativo. Esto es textual, hay errores precisamente en este propio acuerdo del ministro y así se consignan los propios medios de comunicación señalando que hay errores, pero en términos generales...